En el ámbito del narcotráfico en el campo de Gibraltar, hay nombres que permanecen en la memoria de todos. Samuel Crespo es uno de esos nombres. Era un hombre de confianza de Antonio Tejón, líder del clan de los Castaña. Samuel Crespo se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de la zona. Desde el 6 de febrero se le seguía la pista, tras escapar del hospital de la Línea en Cádiz con la ayuda de un grupo de hombres encapuchados. Crespo conocía a fondo el negocio, rutas de tráfico, contactos internacionales, métodos de blanqueo de dinero y acuerdos con otras organizaciones criminales. Su relevancia era tal que, cuando fue detenido, sus compañeros arriesgaron sus vidas para liberarlo. Unos 20 encapuchados irrumpieron armados con palos y cuchillos. Samuel estaba custodiado por 2 policías, quienes apenas pudieron oponer resistencia. Y recuerda, si no quieres que los narcos invadan tu ciudad, suscríbete a nuestro canal y regálanos tu me gusta. Sin más, continuemos. A comienzos de los años 2000, en el campo de Gibraltar, la presión policial sobre el contrabando de tabaco dejó un vacío que fue rápidamente ocupado por el tráfico de hachís desde Marruecos. Fue en ese contexto cuando aparecieron Antonio y Francisco Tejón Carrasco, los hermanos conocidos como los Castaña. Originarios de la Línea de la Concepción, pasaron de pequeños robos y trapicheos a liderar una organización criminal consolidada. Su ascenso se produjo al establecer conexiones directas con proveedores marroquíes, asegurando un flujo constante de hachís. En lugar de enfrentarse a otras bandas, optaron por integrarlas bajo su mando, unificando hasta 6 grupos rivales para coordinar operaciones de gran escala y reducir conflictos que llamaran la atención policial. Para transportar la droga, combinaban lanchas rápidas con vehículos todoterreno. También crearon una red para blanquear el dinero mediante la compra de propiedades, automóviles de lujo y negocios legales que justificaban los ingresos ilícitos. Su influencia trascendía la comarca. Colaboraban con mafias marroquíes y con la "ndrangheta" italiana, que les ayudaba a distribuir droga hacia otros países europeos. Así, los Castaña se convirtieron en intermediarios de alto nivel, gestionando operaciones sin necesariamente mover la droga personalmente, pero obteniendo un porcentaje significativo de las ganancias. En 2016, se estimaba que su fortuna oscilaba entre 20 y 30 millones de euros, controlando aproximadamente el 70% del hachís que entraba por el estrecho de Gibraltar. Su estructura era jerárquica. Antonio e Isco Tejón tomaban las decisiones estratégicas, apoyados por un reducido grupo de hombres de confianza que coordinaban cada envío. El rápido crecimiento de los Castaña, sumado a su habilidad para evitar detenciones prolongadas, llamó la atención de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus métodos marcaban un antes y un después en el narcotráfico español, con músculo para mover toneladas de droga y capacidad económica para sostenerse pese a los golpes policiales. Detrás de los hermanos, figuras como Samuel Crespo eran clave. Aunque no aparecía en los titulares, era fundamental para el funcionamiento del clan. Nacido en la Línea de la Concepción, creció en un entorno donde el contrabando de drogas era cotidiano, y con el tiempo se convirtió en mano derecha de Antonio Tejón Carrasco. Samuel no encabezaba los grandes golpes, pero ejecutaba operaciones decisivas y garantizaba que el dinero ilícito se transformara en patrimonio legal. Su estrategia incluía pagos en efectivo y depósitos bancarios estratégicos para blanquear las ganancias provenientes del tráfico de hachís. Trabajaba junto a su familia, y su eficacia no pasó desapercibida para las autoridades, que lo tenían en el punto de mira con varias órdenes de detención. En 2018, Samuel se encontraba cumpliendo condena por narcotráfico, pero le quedaban solo 2 años de pena. Aprovechando un permiso penitenciario, Samuel tomó la decisión de no regresar, iniciando una fuga que lo devolvería a la primera línea del crimen en el campo de Gibraltar. El 6 de febrero de 2018, mientras circulaba en moto con una mujer como pasajera, se topó con un control policial. Aceleró, evadió la patrulla y, tras perder el control de la moto, sufrió una lesión en la pierna que permitió su detención y traslado al Hospital Comarcal de la Línea bajo custodia policial. Allí ocurrió lo inesperado. Entre 12 y 20 encapuchados irrumpieron en el hospital, armados con palos y machetes, para rescatar a Samuel. Golpearon a los agentes y lo liberaron en cuestión de segundos, llevándolo a todoterrenos que esperaban afuera. Solo uno de los asaltantes fue detenido, el resto logró escapar. Samuel desapareció inmediatamente del país,
cruzando el estrecho en moto de agua hacia Marruecos, donde permaneció varios meses protegido, incluso con apoyo logístico de la 'Ndrangheta italiana. Su captura definitiva se produjo el 27 de mayo de 2018, en una hacienda rural de Jimena de la Frontera, Cádiz. Estaba acompañado por David Amat, alias El Tinte, y varios miembros de la 'Ndrangheta, en plena negociación de un importante alijo de hachís. Fue arrestado sin resistencia y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la prisión de Murcia II, donde debía cumplir 6 años de condena. La investigación también identificó a participantes del asalto al hospital, pero solo un sobrino de Samuel fue condenado, mientras que otros fueron absueltos o nunca identificados. En noviembre de 2020, Samuel obtuvo el tercer grado penitenciario y empezó a trabajar como carpintero metálico, aunque las autoridades continuaron vigilando sus posibles conexiones con el narcotráfico, especialmente con redes internacionales como la 'Ndrangheta. Recientemente, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a Samuel por blanqueo de capitales, evidenciando la estructura económica que sustentaba el narcotráfico en la zona. Fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión y a pagar una multa de 750.000 euros, mientras su pareja y el padre de esta recibieron penas similares y multas por cantidades menores. Los inmuebles y vehículos vinculados fueron decomisados y adjudicados al Estado. En abril de 2023, se celebró el macrojuicio contra el clan de los Castaña. De 150 imputados, 97 fueron condenados. Antonio Tejón recibió 6 años y medio de prisión, aunque sigue en libertad provisional tras pagar fianza, y su hermano Isco fue condenado a 3 años por posesión de hachís. Ambos están defendidos por el abogado Gonzalo Boy. A pesar de las condenas, el narcotráfico en Cádiz continúa mostrando gran adaptabilidad. Las redes criminales mantienen influencia en el territorio y en la economía local, utilizando canales financieros complejos y aprovechando vacíos en la supervisión estatal. El clan de los Castaña sigue siendo un ejemplo de poder, impunidad y estructura criminal que perdura incluso tras los golpes judiciales. El campo de Gibraltar ha sido históricamente un punto caliente del contrabando y el narcotráfico debido a su ubicación estratégica, su cercanía a Marruecos y la estrecha relación con el puerto de Algeciras. Esta zona se ha convertido en un territorio donde la actividad criminal coexiste con la vida cotidiana, y donde familias enteras, directa o indirectamente, se ven involucradas en estos negocios ilícitos. El auge del tráfico de hachís y drogas en la región ha generado cambios significativos en la economía local. Algunos negocios, como bares, talleres mecánicos o comercios de bienes de consumo, han servido para encubrir operaciones de blanqueo de capitales, integrando el dinero del narcotráfico en el circuito legal y dificultando su detección. Las redes criminales han aprendido a adaptarse a la presión policial. Mientras que en el pasado predominaban las lanchas rápidas y transportes terrestres simples, hoy utilizan rutas más sofisticadas, incluyendo barcos nodriza, vehículos modificados con compartimentos secretos y hasta tecnologías de comunicación encriptadas para coordinar envíos internacionales. La relación entre los Castaña y otras organizaciones internacionales, como la 'Ndrangheta italiana, refleja la globalización del narcotráfico. No se trata solo de tráfico local, sino de un engranaje complejo que conecta España, Marruecos, Italia y otros países europeos, con acuerdos y transacciones que aseguran la continuidad del negocio pese a los golpes judiciales. Samuel Crespo no era solo un ejecutor, era el enlace entre las operaciones en España y los contactos en el extranjero. Su papel incluía supervisar envíos, negociar con intermediarios y garantizar que el dinero se moviera de manera segura a través de las redes legales. Su importancia era tal que su fuga del hospital se convirtió en un evento de alto riesgo y gran repercusión mediática. La fuga no solo demostró la capacidad operativa del clan, sino también la vulnerabilidad de las instituciones locales. La coordinación de los encapuchados y su capacidad para ejecutar un rescate dentro de un hospital reveló un nivel de organización que supera la criminalidad común. Tras su detención en Jimena de la Frontera, quedó claro que el entramado criminal no dependía únicamente de un líder, sino de una estructura distribuida capaz de resistir golpes individuales. Esto evidencia cómo el narcotráfico en la zona ha desarrollado resiliencia y estrategias de continuidad que van más allá de los arrestos puntuales. Las investigaciones posteriores revelaron que el blanqueo de capitales es un componente central del negocio. Propiedades,
vehículos y empresas legales se utilizan estratégicamente para dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito. Los tribunales han demostrado que estas prácticas no solo financian la operación diaria, sino que aseguran el poder económico y la influencia social de los clanes. A pesar de la presión policial y de operaciones como la realizada en 2019 por la UDEF, que rastreó el patrimonio de Samuel Crespo y su entorno, muchas redes han logrado sobrevivir gracias a la dispersión de funciones y la implicación de múltiples actores, incluidos familiares y colaboradores de confianza. El macrojuicio del 2023 evidenció que, aunque se logren condenas importantes, la lucha contra estas organizaciones no se limita a encarcelar líderes. La verdadera batalla está en desmantelar toda la estructura logística, financiera y territorial que permite que continúe la actividad criminal. El panorama actual en Cádiz y en el campo de Gibraltar muestra que, pese a los golpes judiciales, el narcotráfico mantiene un grado de adaptabilidad notable. Las bandas se reorganizan, diversifican rutas y fortalecen alianzas internacionales, asegurando que el flujo de drogas y dinero siga activo. El caso de los Castaña y de Samuel Crespo también refleja la complejidad de la intervención judicial y policial. Aunque se registran detenciones y condenas, siempre existe un riesgo de reintegración o de continuidad de operaciones a través de terceros, lo que obliga a mantener una vigilancia constante. Los expertos en criminología y seguridad advierten que el narcotráfico en esta región no es un fenómeno aislado, tiene ramificaciones sociales, políticas y económicas que requieren un enfoque integral. La prevención no se limita a la acción policial, sino que también necesita control institucional, transparencia política y educación comunitaria para reducir la influencia del crimen organizado. Además, la presión social y mediática genera expectativas sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad. Cada fuga, cada operación violenta o cada decomiso afecta la percepción de impunidad y refuerza la necesidad de estrategias más sofisticadas y coordinadas, tanto a nivel local como internacional. Por último, los Castaña, aunque golpeados judicialmente, siguen siendo un símbolo del narcotráfico en España, una combinación de poder económico, control territorial y capacidad de adaptación que muestra que la lucha contra estas organizaciones no es lineal ni definitiva, sino un proceso constante y complejo. La complejidad del narcotráfico en la zona no se limita solo a los envíos de droga. Las organizaciones invierten grandes esfuerzos en el control territorial, estableciendo redes de vigilancia informal y sistemas de alerta para anticipar movimientos policiales o de clanes rivales. Estas estrategias les permiten operar con relativa seguridad y minimizar pérdidas. El entramado social en el campo de Gibraltar también facilita la actividad criminal. En algunas localidades, la presencia histórica del contrabando ha normalizado prácticas ilegales y creado una cultura donde ciertos delitos se perciben como parte de la economía local. Esto genera un entorno donde la colaboración ciudadana con las fuerzas del orden es limitada, dificultando las investigaciones. La tecnología ha jugado un papel creciente en la modernización del tráfico de drogas. Desde comunicaciones encriptadas hasta sistemas de geolocalización de embarcaciones, las redes criminales utilizan herramientas que les permiten coordinar operaciones internacionales de manera rápida y segura. Incluso en los casos de fugas como la de Samuel Crespo, la planificación y ejecución se apoyan en dispositivos y métodos sofisticados. Las operaciones marítimas requieren un nivel alto de logística. Las lanchas rápidas y los barcos nodrizas se coordinan para minimizar el riesgo de intercepción. Los marineros y pilotos son entrenados en maniobras evasivas y en navegación en condiciones adversas, lo que demuestra que detrás de cada envío hay profesionales especializados, no improvisados. El flujo de drogas también involucra rutas terrestres complejas. Vehículos modificados con compartimentos ocultos, transporte en convoys y coordinación con colaboradores locales aseguran que la mercancía llegue a puntos estratégicos sin levantar sospechas. Cada envío requiere sincronización entre mar, tierra y a veces incluso aire, si se consideran vuelos de corta distancia o drones. El impacto económico del narcotráfico es evidente. La entrada de dinero ilícito afecta mercados locales, incrementa el valor de ciertos bienes y crea desigualdad. Algunos negocios legítimos se benefician indirectamente, mientras que la corrupción se infiltra en instituciones locales, facilitando operaciones y protegiendo intereses de los clanes. Los vínculos internacionales son otro factor crítico. La colaboración con mafias italianas, marroquíes y en menor medida,
europeas del este, permite a los Castaña y sus aliados acceder a proveedores confiables, rutas seguras y métodos de blanqueo de capitales sofisticados. Esto convierte al campo de Gibraltar en un nodo estratégico dentro de una red global. La violencia es utilizada como herramienta de control. Amenazas, agresiones y ajustes de cuentas son métodos para mantener la disciplina interna y enviar mensajes a rivales. Episodios como el asalto al hospital son ejemplos extremos de cómo la intimidación y la fuerza se integran en la operativa diaria de estos clanes. El sistema judicial ha aprendido a adaptarse, pero las limitaciones siguen siendo evidentes. Las condenas, aunque severas, a menudo no logran desmantelar completamente las estructuras, y los cabecillas encuentran maneras de delegar funciones o continuar operaciones desde prisión, utilizando familiares o colaboradores de confianza. Los esfuerzos policiales incluyen operaciones encubiertas, seguimientos financieros y cooperación internacional. Sin embargo, el equilibrio entre prevención, persecución y sanción sigue siendo delicado. Cada golpe al narcotráfico suele ser temporal si no se atacan todos los componentes de la red, desde los proveedores hasta los intermediarios y los blanqueadores de capitales. El caso de Samuel Crespo es paradigmático. No solo refleja la audacia y planificación delictiva, sino también la fragilidad del sistema frente a estrategias altamente organizadas y respaldadas por recursos económicos y logísticos. Su fugaz libertad demostró que incluso los controles más estrictos pueden ser vulnerables. La percepción social sobre los clanes y líderes como los Castaña o Crespo es ambivalente. En algunas comunidades son vistos como figuras poderosas que generan empleo y flujo económico, en otras, como una amenaza directa al orden y la seguridad. Esta dualidad complica la acción gubernamental y policial, al tiempo que perpetúa un ciclo de tolerancia parcial hacia estas redes. Las alianzas entre clanes locales e internacionales continúan evolucionando. El tráfico de drogas no es estático, se ajusta según la presión policial, cambios legales y dinámicas de mercado. La diversificación de rutas y métodos demuestra la capacidad de adaptación de estos grupos, haciendo que cada operación represente un reto logístico y estratégico único. Incluso tras detenciones y juicios, la sombra de la influencia de los Castaña y de Samuel Crespo se mantiene. Sus contactos, estructuras y conocimientos logísticos siguen activos a través de intermediarios, asegurando que, aunque los líderes caigan, el sistema no colapse completamente. El futuro del campo de Gibraltar y de la lucha contra el narcotráfico dependerá de estrategias integrales. La cooperación internacional, el control económico, la vigilancia territorial y la acción judicial coordinada son elementos clave para reducir el impacto de estas redes criminales y minimizar la penetración del crimen organizado en la vida local. Y recuerda, si no quieres que los narcos invadan tu ciudad, suscríbete a nuestro canal y regálanos tu me gusta. Nos vemos en la próxima.